Buenas tardes tengan todos ustedes. El Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida al auditorio José Vasconcelos y agradece su presencia en esta ceremonia en la que celebramos el Día del Maestro. En el marco de este evento se hará la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal académico que ha colaborado en nuestra máxima casa de estudios durante 40, 35, 30, 25, 20 y 10 años. Nos acompañan en el presidium el doctor Roberto Castañón Robo, director del CEPE. El maestro Gerardo Reza Calderón, secretario general. El maestro Luis Miguel Samperio Sánchez, secretario académico. La maestra Maribel Carmona Herrera, presidente del Colegio del Personal Académico. Y el doctor José Luis Talancón Escobedo, profesor de tiempo completo del área de Historia y Ciencias Sociales. El maestro Gerardo Reza Calderón nos ofrecerá unas palabras de bienvenida. Es un placer siempre ante un evento como el que ahora nos reúne dirigirnos a ustedes, los profesores y en general a la comunidad del Centro de Enseñanza para Extranjeros en un día tan especial. Y no venía preparado, pero este discurso en la mañana me lo voy a traer para decirles unas palabras nomás como una bienvenida a este acto por el Día del Maestro y proceder a darle lectura. El Día del Maestro siempre es ocasión para elaborar discursos memorables. Afortunadamente no es mi intención. Yo prefiero hablar de las cosas simples. Primero, darles la más cordial bienvenida a este acto de conmemoración de la labor docente en el CEP, especialmente a quienes en días y meses pasados cumplieron décadas o lustros de tarea educativa, tanto en el CEPE como en la universidad, y que aparecieron en la invitación que les hicimos llegar vía correo electrónico, porque sabrán que hay un programa de racionalidad presupuestal en donde fueron prohibidas las invitaciones. Sin embargo, pudieron tenerlas con suficiente anticipación. En esta vasta comunidad universitaria de más de 1 millón de personas, así de grande es la Universidad Nacional Autónoma de México, conformada por 356,000 alumnos en cursos regulares, 644,000 estudiantes en cursos y diplomados de educación continua, 33,000 trabajadores y 41,000 profesores e investigadores. Ustedes, que representan el punto 0009 de ese millón y el punto 002 de todos los académicos, se significan por enseñar español y cultura mexicana a extranjeros, y eso hace única e irrepetible su labor en toda la extendida geografía de la UNAM. Nada es más urgente e importante en México que la enseñanza para superar rezagos, exclusión, pobreza e marginación. Y nada es más relevante en el mundo que la enseñanza de lenguas para comunicar, practicar el intercambio cultural, competir y hacer realidad anhelos profesionales. Ahí está el detalle, diría un clásico del cine mexicano. Su tarea la realiza no a través de una varita mágica. Es un proceso más complejo, entregan sus saberes y experiencias para que los estudiantes aprendan el español y la cultura nacional y latinoamericana a través de la concreción de un sueño, para no hablar del lugar común que siempre son las necesidades, es decir, comunicarse en otro idioma
con otros seres y con diversos fines. Enseñar español a extranjeros y particularmente a estudiantes provenientes de regiones del mundo cuyas lenguas maternas son muy distantes de los idiomas romances, especialmente de las lenguas asiáticas, es un reto que en el CEPE se ha enfrentado desde hace ya casi 98 años. Es decir, estamos a 2 de cumplir la centuria, lo que ha conformado un vasto conocimiento que ha permitido a ustedes, los profesores del CEPE, la creación de diversos materiales didácticos, cuyos mejores ejemplos son las series de libros de texto que se usan en nuestra escuela, en varias de nuestras sedes en el extranjero y en otras universidades que enseñan español a lo largo y ancho de este hermoso país. Lo mismo ocurre con nuestros docentes de las áreas de arte, literatura e historia, que han contribuido a hacer accesible la cultura mexicana y latinoamericana a un sinnúmero de estudiantes provenientes de las más diversas latitudes, sean estas locales, nacionales e internacionales. Estoy enterado, me lo contó un pajarito, que la visita cultural que hicieron a Oaxaca y su capital, la antigua Antequera, hace 2 fines de semana, resultó muy exitosa por lo aprendido con la valiosa guía del maestro Luis Fernando Rodríguez y de la experiencia vivencial entre ustedes, los profesores del CEP. Ya me noté en la lista para el siguiente año, espero no perdérmelo. Por eso, hoy el CEP y la universidad reconocen el trabajo que día con día, periodo a periodo, del invierno al otoño 2, y a pesar de todas las vicisitudes cotidianas, los profesores despliegan en las aulas, en los cubículos de trabajo, en los ciclos de conferencias, en las visitas guiadas, en los siempre verdes jardines de nuestra escuela, en el ruidoso pero festivo salón de baile, en el aguantador, Auditorio Vasconcelos, y en fin, en cada rincón del centro en los que hoy hay uno o varios estudiantes aprendiendo español o valorando los múltiples aspectos en los que lo mexicano tiene una expresión cultural concreta. En esta ocasión, como cada año, la UNAM entregará, a través del CEPE, reconocimientos a 9 profesores por décadas y lustros de trabajo académico. Entre ellos destacan el maestro Óscar Latriste, aquí con nosotros, viene como saben, viene de muy lejos. Cumplió 40 años en una dilatada trayectoria docente que incluye una larga estancia en la UNAM Chicago como secretario académico. Asimismo, fue secretario general con el recientemente fallecido maestro Álvaro Matute. De hecho, fue el primer secretario general del CEPE cuando se convirtió en lo que hoy es el Centro de Enseñanza para Extranjeros, después de los innumerables nombres que tuvo nuestra escuela desde que nuestro fundador Vasconcelo la designara como escuela de verano, hasta esos primeros años de los 80 en que ya se constituyó como Centro de Enseñanza para Extranjeros. Actualmente está gozando de un periodo sabático, sigo con el maestro Alatriste, y de visita académica y traumatológica aquí en la UNAM. El maestro Latriste ha dado innumerables cursos de historia, fue jefe del departamento en el periodo, ya lo comenté, también de 2 veces jefe del departamento de historia en algunos momentos del CEPE. Ha impartido cursos y conferencias y conoce como pocos el proceso y el devenir de la sede de la UNAM Chicago. En los últimos años ha reorientado su vocación investigadora al análisis de la migración mexicana y centroamericana hacia la ciudad de los vientos y las heladas. El mes que entra, la revista Cuadernos Americanos publicará un artículo de su autoría sobre este tema. Enhorabuena, estimado Óscar, y gracias por acompañarnos. El otro profesor de larga antigüedad en la UNAM, aunque joven de espíritu, es el doctor José Luis Tarancón. Titular indiscutible de los cursos semestrales de Historia de la Ciencia en México e Historia de México siglo XX, ave de tempestades y apasionado de la historia como pocos.
Es uno de nuestros maestros taquilleros, como hay muchos aquí, y debido a la alta demanda de estudiantes termina siempre autorizando la ampliación del cupo. Siempre nos mete problemas este señor, pero bueno, así es de generoso con los alumnos. De su libro más reciente, Génesis de la desorientación moderna, una aproximación a la relación histórica entre tecnología y democracia en Occidente, me faltó el aire. Según José Luis, este era el nombre más corto, había unos más largos para el libro. El Comité Editorial del CEPE ha aprobado la publicación de una segunda edición. El doctor Tarancón se encuentra en el top 10 del admirómetro del CEPE y está cumpliendo 35 años de infatigable labor docente. ¡Bravo! Felicitaciones, querido. También la maestra Guillermina Fuentes Ibarra, que nos acompaña aquí al frente. Quien en los años recientes ha centrado su docencia en los cursos de dramaturgia e historia del teatro en México, aunque por muchos años nos dio expresión corporal y nos regaló muchísimas presentaciones aquí con sus alumnos, algunas de ellas muy recordables. Gracias, Guillermina. Lleva 30 años dando clases y en la búsqueda de materiales de apoyo didáctico para hacer más amenas sus clases, contribuyendo con su conocimiento para que los estudiantes extranjeros desplieguen sus habilidades histrónicas e incrementen su conocimiento sobre la densa dramaturgia mexicana. Felicidades, Guilla. Asimismo, el maestro Gustavo Santana, también con 3 décadas de experiencia enseñando español a extranjeros, que nos sorprendió gratamente el pasado 21 de marzo en el acto del Día Internacional de la Poesía que celebramos aquí en el CEP, en el patio central, cuando leyó con emoción y sentimientos 2 de sus más recientes poemas, y quien por más de 7 años dio clases de español y cultura en la sede de la UNAM en Chicago. Gustavo es, además de excelente profesor de español, un bohemio de la guitarra y la voz. Felicitaciones, Gustavo, por estas 3 décadas de enseñanza y cuerdas, tanto de alambre como vocales. Asimismo, el doctor Rodrigo Espino cumple 30 años de labor docente, casi todos ellos en el CEPE Tasco. Rodrigo. Ha sido de todo y sin medida, como dijera otro clásico de la canción. Profesor de historia, secretario académico en 2 periodos discontinuos, promotor y animador cultural, encargado de la dirección en 2 ocasiones en calidad de bateador emergente. Lo ha hecho siempre con gracia y estilo y mucha responsabilidad. Tasqueño de cepa, el profesor Espino ha impartido cursos, pláticas, conferencias y participado en innumerables visitas guiadas del 93 a la fecha. Tiene un currículum vasto en jurados de certámenes literarios y en fiestas tradicionales en su natal Tasco. Solo Joan Sebastián es más conocido que él en la tierra de Juan Ruiz de Alarcón. Hace 2 años el CEPE le publicó el libro Historia de la Hacienda El Chorrillo y fue protagonista principalísimo en las memorias del CEPE Tasco en su aniversario número 25 que cumplieron el año pasado, libro que recién se publicó hace un par de meses. Apreciado Rodrigo, enhorabuena por estos primeros 30 años. Estos 5 profesores y los otros que hoy también serán galardonados, sería imposible hablar por todos, cuando cumplan 30, 35 y 40 lo haremos. Han cumplido
sido años de infatigable y valiosa labor docente ante miles de estudiantes extranjeros que han aprendido a hablar la lengua de Cervantes en un contexto cultural que hoy mismo es el medio de comunicación de más de 500 millones de personas, más los que se acumulen esta semana. Sin embargo, esta celebración sería incompleta si no recordáramos con cariño la labor de quienes decidieron iniciar el año pasado y principios del presente una nueva etapa en su vida como profesores jubilados. Me refiero a la doctora Marta Jurado, quien fuera jefe del Departamento Español del CEP en 2 ocasiones y coordinadora del equipo de profesores que elaboró el programa de estudios del CEP, homologado al marco común europeo de referencia a principios de este siglo, y el cual está siendo actualmente reconfigurado por un nuevo equipo de profesores, algunos desde luego que aquí presentes, encabezados por el maestro San Pedro. La doctora Jurado participó en diversos proyectos académicos que han hecho historia en el CEP, como los distintos diplomados de formación de profesores en su modalidad presencial, los contenidos de las materias de morfosintaxis, evaluación y gramática cognitiva para la especialización, y la coordinación de equipos para la elaboración de diversos exámenes certificados como el CIE, que dejó de existir, el Exalin, que ya tampoco se usa, y el Excelea, que todavía está en uso aquí en el CEP. Este último todavía funcionando plenamente. Sin olvidar que fue una entusiasta promotora del turismo idiomático, cuyo potencial está a la espera de ser aprovechado. En fin, la doctora Jurado cerró un ciclo en el CEP para abrir otro en el ámbito personal y sin duda la extrañaremos un buen rato. Asimismo, la licenciada Rebeca García, incansable guardiana de nuestra biblioteca Simón Bolívar, quien siempre se esmeró por escudriñar los catálogos de libros de reciente edición que enriquecieran día a día el acervo bibliográfico, siendo el alma, el corazón y el sistema circulatorio de la Comisión de Biblioteca. Ahora que se escriba la historia de los 100 años de nuestro centro, el capítulo sobre la Biblia, como cariñosamente le llamaba, la incluirá como la amable propiciadora de lecturas para nuestros estudiantes extranjeros y de apoyo bibliográfico para nuestros profesores. Si alguien amó profundamente la biblioteca y la procuró con esmero y pasión, esa fue Rebeca, también la extrañaremos. Finalmente, el doctor Alfredo Rosas, quien cumplió 15 años impartiendo el curso de literatura mexicana contemporánea, también se jubiló y continuará su labor docente como lo ha hecho desde el año pasado en la Universidad Autónoma del Estado de México. Nuestros saludos a donde se encuentra ahora. Queridos profesores, gracias por su continuado esfuerzo en hacer del CEP la mejor escuela de enseñanza de español y cultura de México. Su trabajo diario termina siendo un referente internacional para estudiantes de 153 países del mundo. Nunca más cierto el lema de nuestro fundador, el bien nombrado maestro de América, José Vasconcelos. Me voy a tomar una licencia, no se espanten. Por mi raza, es decir, por mi país y por América Latina, hablará en buen español mi espíritu. Gracias, feliz Día de México. Muchas gracias, Sorresa, por su particular mensaje de bienvenida. Ahora la presidenta del Colegio Profesional Académico, maestra Maribel Carmona Herrera, nos ofrecerá unas palabras alusivas a la celebración del Día del Maestro. Maestra, por favor. Buenas tardes. Doctor Roberto Castañón Romo, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros, maestro Gerardo Reza Calderón, secretario general, maestro Luis Miguel Samperio Sánchez, secretario académico, doctor José Luis Talancón Escobedo, profesor galardonado por 35 años de docencia, estimados profesores del CEP y público que nos acompaña. Tengo el honor y una profunda satisfacción como representante del Colegio del Personal Académico de pronunciar estas palabras con toda mi admiración y respeto hacia nuestros galardonados y a todos los miembros de nuestra comunidad académica, que conscientes de su rol, transmiten sus conocimientos y sus experiencias, dejando huella imborrable en cada uno de sus alumnos. Recordar a nuestros profesores es a menudo parte de nuestra vida. Puedo agradecer en este día a todos aquellos maestros que nos hacen valorar el aprendizaje, sobre todo a quienes nos enseñan a encauzar nuestras fortalezas,
a dirigir nuestra creatividad, a desarrollar nuestras capacidades y destrezas. Gracias a nuestra riqueza multicultural, el CEPE cuenta con profesores muy valiosos en las 4 áreas académicas, que comprometidos con la enseñanza y el quehacer educativo, innovan la manera de aprender, buscan facilitar el proceso de adquirir nuevos conocimientos, desarrollando y perfeccionando materiales. Algunos han sido merecedores de distintos reconocimientos y otros se han dado la tarea de formar a más profesores para continuar con esta magnífica labor que nos ha llevado a ser una institución reconocida. Reflexionar sobre la educación en la actualidad exige reconocer que ningún tiempo puede ser considerado más difícil o más fácil que otro. Cada época tiene su paradigma que expresa las preocupaciones de cada generación. A nosotros nos toca asumir una realidad compleja y acelerada, pero en este caso siempre bien atendida gracias a todos ustedes. Su compromiso, su profesionalismo y toda la dedicación contribuye en un cambio de visión y en el deseo de superación constante. No hay palabras para expresar la importancia de su loable trabajo. Su labor nunca termina y su vocación debe ser reconocida todos los días. Reitero mi compromiso para fortalecer nuestra comunidad académica, sacar adelante el Simposio Internacional y otras actividades que están por venir, promover el trabajo colaborativo, interdisciplinario y compartir nuestras experiencias en estos eventos, formar una gran unidad, reconociendo y valorando el trabajo entre colegas y fortaleciendo lazos que refuercen nuestro quehacer cotidiano. Por último, agradezco a nuestras autoridades el apoyo que nos dieron para llevar a cabo la visita a la ciudad de Oaxaca. También agradezco enormemente a mis compañeras de la mesa directiva del Colegio de Personal Académico por todo su trabajo y organización de la convivencia que entendemos posteriormente a esta ceremonia. No me queda más que decirles muchas gracias y muchas felicidades. Pasaremos ahora a la entrega de reconocimientos al personal académico que cumple 40, 35, 30, 25, 20 y 10 años de servicio. Agradeceré a nuestros galardonados que, al escuchar su nombre, suban a este presidium por la escalinata ubicada a su lado derecho y después de recibir su reconocimiento, bajen por su lado izquierdo. Por 40 años de servicio, Maestro Óscar Alatriste Guzmán. Por 35 años de servicio, el doctor José Luis Talancón Escobedo. Por 30 años de servicio, la maestra Guillermina Fuentes Ibarra. Por los mismos 30 años, el maestro Gustavo Desiderio Santana Escobar. También por 30 años de servicio, el doctor y amigo Rodrigo Rafael Espino Hernández.
por 20 años de servicio. El doctor Sergio Edgardo Vallejos Ortiz. Y finalmente, por 10 años de servicio, la maestra Blanca Yasmín Heredia Castañeda. Un aplauso, por favor, para todos ellos nuevamente. Un aplauso, por favor. Ahora proyectaremos un video que esperamos se constituya en una grata sorpresa, con mensajes de felicitación y reconocimiento a la labor docente de parte de los estudiantes del CETE. Por favor, en cabina. Hola, me llamo Yafit, soy de Israel. Soy Justino. Me llamo Ángela. Soy Miri. Me llamo Tegisti. Me llamo Víctor. Mi nombre es Ayush. Yo soy Alex. Hola a todos, soy Mónica. Me llamo Jeff. Soy Suzy. Yo soy Evelyn. Lo que me encanta de mi clase de español es que hay un montón de personas de muchos países en el mundo y que puedo aprender de sus culturas, y también que mi maestro nos enseña mucho de la cultura mexicana. Durante el curso, muchos juegos por explicar el curso. Es que yo recuerdo que una vez nos trajo un cachito de chocolate en día que estamos estudiando sobre el cacao en las clases, entonces fue muy padre. Sí, y otra vez trajo como helado de mamey, porque estábamos hablando de los productos nativos de México. Y fue muy padre porque no imaginábamos que iba a ser una sorpresa de esta. Es el que tiene características como amable, majo y tiene mucha paciencia para enseñar. Trata de, no sé, crear un ambiente en que los estudiantes pueden hablar fácilmente y sobre temas complicados. El que nos hace reír, que nos trae información de su país, cultura, historia. Que habla, como explica bien las gramáticas, las cosas que no estamos sabiendo, y que más como habla de cultura y da más informaciones sobre la cultura de México y para tener más como interés de nosotros. Y un profesor que me permitió entrar a la clase cuando llegó tarde. Estoy de acuerdo. No es broma. Y un buen maestro también es el que llega siempre a tiempo a la escuela para dar sus clases. Yo me gustaría decir a los maestros, feliz Día del Maestro y muchas gracias por nos enseñar tanto. El trabajo de maestro y maestra es muy importante por nosotros que vienen del país en donde no hablan español, pero ahorita comencemos a hablar poco a poco español. Ánimo, échanle ganas, seguir adelante con su trabajo. Siempre traer o llevar energía a la clase para esforzarnos a seguir cuando nos cuesta algo, y sí, para entender nuestras culturas y compartir con nosotros su cultura. Y muchas gracias por enseñarnos con mucha paciencia y con mucha humor para nosotros, y muchas gracias.
Feliz Día del Maestro. Feliz Día de Maestro. Feliz Día de Maestro. Feliz Día del Maestro. Feliz Día del Maestro. Feliz Día del Maestro. Feliz Día del Maestro. Su trabajo, así como a la gente en cabina, las facilidades para su proyección. En representación de los profesores galardonados, el doctor José Luis Tarancón Escobedo nos dirigirá un mensaje. Por favor, doctor, si está gentil. Qué gusto estar con ustedes esta tarde. Muy agradecido por haberme escogido la comunidad de profesores, el compartir con ustedes algunas reflexiones que atañen nuestra vida cotidiana con mis grupos. El malestar en la cultura ha adoptado una nueva cualidad. Ahora se manifiesta como un cinismo universal y difuso. Ante él, la crítica tradicional de la ideología se queda sin saber qué hacer y no ve dónde habría que poner en la conciencia cínicamente lúcida el resorte para la ilustración. Peter Sloterdijk. Comparto con ustedes entonces unas reflexiones. El siglo XVI significó el fin del antropocentrismo. Al tomar conciencia tanto de la ubicación del mundo en el universo, del geocentrismo al heliocentrismo, como del periférico y pequeño lugar que los humanos ocupamos en el mundo, nos dio la lección de que no somos el centro. Desde entonces se conforma un sistema mundo y una economía mundial a la que ninguna región del planeta ha podido sustraerse. Desató una exigencia magnetizada por el conocimiento y una constante demanda por las habilidades especializadas a cada ser humano. Las instituciones más potentes que había inventado la Edad Media, sobre todo las universidades, la Ilustración las convirtió en los nuevos centros de producción de conocimiento. Y a partir del siglo XIX, junto con los politécnicos, guiaron las nuevas y crecientes curvas de aprendizaje a cada nuevo ciclo histórico. Ello marcó el destino de cada Estado nacional a la hora de incorporarse al mercado mundial, con lo que tenía. Para el siglo XX, en pocos países del mundo, la universidad y el politécnico han significado tanto para su nación como en México. Ambas instituciones le otorgaron al país su estructuración y consolidación moderna. La universidad es el actual bastión del que nos sentimos más orgullosos en estos tiempos convulsionados que vivimos y que vienen cargados de ciclos de reformas, de contrarreformas, de revoluciones científicas, de sacudimientos políticos, de innovaciones técnico-productivas que desataron tales energías hasta nuestros días y cuyo desenlace estamos viviendo como el mayor desfiguro y desastre jamás visto a escala planetaria. Tal degradación ha llegado tan lejos que se ha convertido en una amenaza a escala planetaria del tipo de la sexta extinción, por aquello de lo que algunos llaman la era del antropoceno, porque la vida ha descendido, se ha reducido a su mínima expresión en 5 ocasiones. ¿Cómo llegamos a tal desastre?
Contestar esta pregunta ha guiado durante 40 años mis actividades, curiosidades, inquietudes y formación. He recorrido las puertas de varias disciplinas: la economía política, la sociología del riesgo, la historia ambiental, la filosofía política, diversas teorías, metodologías, la historia de las ciencias y las técnicas, la fenomenología, la hermenéutica, el marxismo, el liberalismo. Y he terminado como un estoico, escéptico, académico, enamorado más de las ideas que de la realidad. Convencido que el cine es mejor que la vida y los libros la mejor forma de convivir y entretejer el tiempo, desencantado por los sueños de la ilustración y por la forma en que hemos visto estrellarse ese idealismo en tremenda realidad, sigo persuadido de que simplemente se hace necesaria una nueva interpretación de los sueños y digo a mis alumnos, esto apenas comienza. Nunca hemos sido modernos, estamos aún en la prehistoria. ¿Qué significan 500 años de modernidad tratando de comprender los 10.000 que nos distancia el Neolítico, o los 3.400 millones de años que tiene la Tierra, o los 14.000 millones de años de la gran explosión? Nadie sabe en realidad en qué tiempos viven. Quienes vivieron en el Renacimiento o en la Edad Media no lo sabían. Eso lo sabemos por el carácter ficticio que tiene nuestra pasión histórica por periodizar y unificar valles, picos, rupturas y continuidades de paradigmas y formas de hacer filosofía de la historia. Como tampoco sabemos si esta idea del antropoceno sea realmente el principio del fin, la generalización del miedo y la vergüenza de pertenecer a una especie tan delirante, tan impotente y tan egoísta para deshacerse de sus prácticas y patrones de producción y consumo. Si estamos al inicio de una edad oscura o al inicio de un nuevo renacimiento, tal vez no nos dé tiempo de saberlo. Si ya comenzamos a eliminar insectos y abejas, poco sentido tiene si estamos en la modernidad o en la posmodernidad. Es de gran utilidad la filosofía de la historia o la teoría del caos para debatir si la humanidad va o viene, baja o sube, momento crucial en la historia del pensamiento, como aquel cuando Hegel le rebate a Kant que a principios del siglo XIX no se podría hablar aún del espíritu de la humanidad, sino tan solo del espíritu de los pueblos, cuando las repúblicas y los nacionalismos se enfrentaban a los primeros pulsos de esa mundialización, cuando cobran sentido los tiempos que tarda construir ciudadanía y educarla, como condición básica y fundamental para construir democracia, Estado de Derecho y dar cuenta de la importancia que tienen ahora las ciencias y las ciencias sociales para comprender la determinación y el peso que tiene la historia del mundo sobre las condiciones internas y locales y la construcción de conciencias ciudadanas que buscan la dignidad, que acompaña pues el sentido de pertenecer al mundo en algún lugar. Hace tan solo 100 años, José Vasconcelos creyó fielmente que a la raza se le podía educar leyendo a los griegos, a los clásicos griegos, dándole a conocer a los humanistas evangelizadores del siglo XVI o imitar la pedagogía educativa de Duchansky, personaje de aquella otra revolución que se llevaba del otro lado del mundo, que tuvo un mayor impacto en su imposición de la disciplina industrial, porque ahí nunca tuvo el más mínimo atisbo la legislación laboral ni el corporativismo. El saber fue sometido al cajón del poder de manera absoluta. En cambio, en nuestros años 20 se vivieron bajo la ambigüedad que caracterizó a nuestro hombre. Decía Daniel Cosío Villegas en 1947 a propósito de José Vasconcelos, decía: él personificaba en 1921 las aspiraciones educativas de la revolución como ningún hombre llegó a encarnar.
ni la reforma agraria o el movimiento obrero. Era lo que se llamaba un intelectual, un hombre de libros y preocupaciones inteligentes. Había alcanzado la madurez necesaria para advertir las fallas del porfirismo y lo bastante joven no solo para rebelarse contra él, sino para tener fe en el poder transformador de la educación. Y logró que enseñar el logro que enseñar a leer y escribir al prójimo fuera una acción que emotivamente trajera a cada mexicano en el corazón. Logró eso, logró hacer que la educación se convirtiera en un arma para la convivencia y el perfeccionamiento del país. Dice, continúa Cosío Villegas, si Vasconcelos hubiera muerto en 1923, habría ganado la inmortalidad, pues su nombre se habría asociado indiscutiblemente a esa era de grandioso renacimiento espiritual de México. Pero Vasconcelos siguió personificando y personificaba aún las vicisitudes de la educación en México. En 1923 ya se peleaba con sus mejores amigos y sostenes, con Antonio Caso, con Pedro Enríquez Ureña, con Lombardo Toledano, con Alfonso Caso. El lugar que ellos dejaron fue ocupado por bardos aduladores desde la adolescencia. El apóstol de la educación, el maestro de la juventud, el Quiroga, el Motolinía, Las Casas del siglo XX, resultó en 1924 un modesto, ambicioso político, a quien tenía que arrastrar, ahogar y hacer desaparecer del torbellino político. Con ello, no solo dejó trunca su obra, la más importante y urgente para el país, sino que desprestigió el nombre, la profesión y las intenciones del intelectual al grado que la revolución no volvió a confiar plenamente en ninguno. Fin de la cita. Hoy tenemos pues esa tarea, comprometerse con el saber, aunque tengamos como él la brújula política perdida. Y he aquí que cuando yo me incorporo a este templo del saber hace 35 años, comenzaban a aparecer señales, síntomas del naufragio, cuando comienzan a desinflarse los mitos de esas dos grandes epopeyas creadas por dos frágiles naciones que anhelaban salir del letargo rural, medieval y oscurantista. Estas dos grandes revoluciones que crearon el constructivismo ruso y el muralismo mexicano, efectivamente fueron un audaz atajo que hacía posible creer que cambiar a las masas con sus rebeliones a través de la educación era posible. Se trataba de educar y formar ingenieros, técnicos y científicos con aspiraciones y fórmulas sociopolíticas para resolver la cuestión agraria, pero en el momento en que una implacable industrialización de segundo giro hacía obsoleto al caballo y al campesino y demandaba como nunca antes ingenieros, administradores e investigación universitaria. Fue el momento de las grandes corporaciones y de la era del consumo de masas. A principios del siglo XX, las sociedades en el mundo se dividían entre sociedades civiles que estaban venciendo a las sociedades románticas. De un lado se enfrentaban la ciencia, el orden, el progreso, el internacionalismo, los aeroplanos, el acero, el concreto y la higiene. Y por el otro estaban el nacionalismo, la religión, la monarquía, los profesores de griego, los poetas, los caballos y los militares románticos. Adivinen ustedes de qué lado estaba nuestro país. Ya en ese momento el pulque estaba cediendo el lugar a la cerveza, y en la vorágine las multitudes corrían de un lado a otro reclamando un nuevo ideal, una nueva creencia o una nueva mentira para poder seguir viviendo. En ese orden de sucesión de formas de producción y de pensar ligadas a formas de ganar y perder, aquella generación de todos los que he nombrado, con los que se peleó José Vasconcelos, hicieron transitable la fe en Dios para cederle el lugar a la fe
en la ley y en el orden. Mucho se parece a aquel momento de aceleración mundializada con la crisis de nuestro tiempo. Pero hoy coincidimos con Ortega y Gasset, que decía: ser de izquierdas como ser de derechas es una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil. Ambas, en efecto, son formas de la hemiplegia moral. Efectivamente, para Ortega y Gasset somos solo circunstancias y perspectivas. Lo demás son calificativos para la irritación mediática totalmente inútiles y solo sirven para despertar iras y resentimientos, pero no para pensar. En la dinámica de las sociedades contemporáneas, nada está dicho. Seguimos en la alquimia de Goethe, en donde el universo es un juego de similitudes y diferencias, atracciones y repulsiones, y no por una causalidad newtoniana precisamente. Si bien la afinidad electiva no nos ofrece una teoría adecuada de la causalidad social o cultural, tampoco lo hacen las metodologías positivistas que niegan todo aquello que no se puede medir. Lo que sí es un hecho es que hoy no nos podemos fiar ni podemos obedecer a un líder que ignore la ciencia e insiste en el regreso al paradigma energético de los fósiles con todo lo que ello implica, en términos de la gran centralización y concentración del capital que ellos demandan, en tanto que requerimientos megatécnicos, por oposición a las politécnicas y a su carácter descentralizado y desconcentrado en tantos saberes fácilmente asequibles a la sociedad. Ante este escenario esquizofrénico y apocalíptico en que los líderes mundiales ignoran los gritos y las advertencias de la Tierra, los docentes tenemos la misión platónica de conducir a las nuevas generaciones, o a las ya mayorcitas, hacia el exterior de la caverna y hacia el norte del futuro. Agradezco a mi alma mater todo lo que soy y todo lo que debo, a toda la comunidad aquí presente, amigos, alumnos, compañeros, autoridades. Qué bueno que estamos vivos, sanos y frescos para otros 35 años. Muchas gracias. Sus mensajes y las profundas reflexiones que nos han compartido. Para el cierre de este evento, le pido al maestro Luis Miguel Samperio Sánchez, secretario académico del CEPE, nos dirija un mensaje. Buenas tardes a todos, doctor Castañón y compañeros del presidium, estimadas maestras, maestros, estimados todos. Nuevamente nos congregamos en este día de mayo para, entre todos, reconocer el trabajo y la dedicación de aquellos que en el CEPE han dedicado buena parte de su vida profesional a la noble tarea de enseñar y compartir con otros el conocimiento y la experiencia que han acumulado y enriquecido a lo largo de su vida docente. Las instituciones las conformamos las personas y sus actos. En el caso de las instituciones educativas, la tarea docente es una función esencial y sustantiva, por lo que resulta muy importante felicitar a quienes se dedican a la enseñanza. El CEPE, ya muy cercano a su primer siglo de vida, sigue siendo una instancia universitaria muy vigente que, dada la importancia que han cobrado nuestra lengua y nuestra cultura en el mundo, sigue cumpliendo muy digna y cabalmente con la misión de permitir que personas no hispanohablantes adquieran y conozcan nuestra rica variante del español y amplia cultura. Pero esto solo es posible gracias al trabajo de ustedes, profesoras y profesores, que permanentemente se esfuerzan por realizar con excelencia su quehacer docente, razón más que suficiente para felicitarlos en este día. Va también la felicitación para aquellos profesores que a través de sus cursos ayudan a nuestros conciudadanos a profundizar en el conocimiento de los diversos rasgos del arte, la historia y la literatura,
mexicana, así como a quienes colaboran entusiasta y esforzadamente en la formación de docentes de español como lengua extranjera. Casi siempre nos olvidamos de aquellos que forman a los formadores, entonces bueno, ahora no quiero dejarlos de mencionar, porque después de todo seguimos formando y una de nuestras tareas es formar docentes para enseñar español. Déjenme compartirles algunas reflexiones que reflejan para mí y retratan la tarea del CEPE, la importancia de lo que hacemos en esta institución y particularmente de la tarea de sus profesores. Considero que la intención de la oferta educativa del CEPE de cursos para no hispanohablantes es hacer que quienes estudian español como lengua extranjera en la UNAM, además de beneficiarse de la experiencia de casi un siglo de enseñar español, lo hagan en un entorno que resulte en una vivencia que quieran repetir y no solo, y en su momento sean promotores de lo que hacemos en México, y no solo en cuanto a la enseñanza del español, sino que se vayan enriquecidos con los elementos de la extensa y variada cultura mexicana, además de la experiencia intercultural de haber convivido con estudiantes de más de 80 países de todos los continentes, al menos en un curso. En la medida en que cada vez más estudiantes asistan a cualquiera de nuestros cursos, se seguirá contribuyendo, como seguro lo hacen otras instituciones nacionales, al turismo idiomático en México, que hablaba Gerardo Reza hace un momento, donde esta actividad económica tiene una regulación, por cierto, muy incipiente para su promoción e integración en México. No obstante, a través de la serie de libros Dicho y Hecho del CEPE, también se contribuye a promover el turismo idiomático, ya que en dichos textos se abordan temas que hacen referencia, entre otros, a sitios arqueológicos o de interés histórico de nuestro país, así como museos, costumbres y tradiciones, y por supuesto los lugares donde se llevan a cabo estas, de manera que con ello se invita a los estudiantes a que conozcan el país. El CEPE, como parte de una institución pública de educación superior, no tiene como objetivo crear cadenas de valor que generen ganancias para ningún accionista. No obstante, la masa crítica que se genera como parte del quehacer educativo de los cuerpos docentes, ante la necesidad de contar con herramientas que faciliten la enseñanza y promuevan el aprendizaje del español y de otros temas, lo han llevado a que el diseño, edición, producción y venta de sus materiales didácticos en formato de libros sean una cadena de valor, cuyas características corresponden a las de una empresa que se ubica en el terreno de las industrias culturales y las industrias de la lengua. Lo anterior debe mantenernos en la reflexión, al menos en las universidades públicas, sobre el papel empresarial que asumen estas instituciones cuando por necesidad y sobre todo por contribuir al conocimiento generan cadenas de valor. Debemos estar atentos también a las consecuencias que en el futuro cercano tendrán los productos del desarrollo tecnológico aplicado a las neurociencias y la inteligencia artificial, específicamente relacionados a la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas en el mundo, y en particular del español como lengua extranjera, pues la existencia en el mercado de traductores que son sucedáneos de lo que una persona necesita para comunicarse en nuestra lengua cada vez son más socorridos en su uso. Déjenme decirles que esta es una de las grandes preocupaciones que al menos se manifestó en el Congreso Internacional de la Lengua, donde la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico está avasallando de manera importante el desarrollo de mecanismos para la enseñanza de las lenguas. Y es una preocupación real, no podemos negar que están ahí, están teniendo un papel cada vez más importante y no podemos cerrar los ojos ni podemos negar que están. Lo que hay que hacer es vincularnos con ellas para finalmente aprovecharnos de ellas y desarrollar una mejor tarea. En fin, aún tenemos mucho que hacer para integrar intensiva y ampliamente la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje del español y de las otras áreas, de manera que la experiencia de aprender nuestra lengua por un no hispanohablante se dé en condiciones que faciliten esos procesos, amén que resulte una experiencia agradable. Cierro mi reflexión con esto y, por último, termino. Estoy cierto que al trabajar como profesor, es muy útil estar en constante actualización, ya que nos mantiene al día y eso, como se los dije a los estudiantes del Nivele, créanme, otorga juventud. No me refiero a la biológica, sino a la de la mente.
a la que enriquece nuestras emociones positivas y nos da alegría por vivir. Así que a mantener esa juventud. Enhorabuena y muchas felicidades. Gracias a Paz Antonio por su mensaje de reconocimiento a la labor del personal académico del CEPE y describir el panorama que tenemos frente a nosotros. Gracias a todos por su presencia. Les agradeceremos concluir esta ceremonia como tradicionalmente lo hemos venido acostumbrando, con un emotivo y sonoro Goya. México, Pumas, Universidad, ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachú, cachú, ra, ra, cachú, cachú!